hoy día una aplicación de las tarifas o la de regulación al esquema tarifario por tasa de retorno aplicado a la distribución de electricidad, el sector eléctrico. Antes de iniciar, quiero comentarles que es de distribución de electricidad. Esto se basa básicamente en una presentación de la Oficina de Estudios Económicos de Ocinermin. Vamos a empezar hablando un poquito del marco regulatorio. Hemos visto en una de las clases anteriores que el sector eléctrico se puede distinguir en cinco actividades principales. La primera es la actividad de generación eléctrica, que es una actividad potencialmente competitiva, es decir, donde se desarrollan varias tecnologías complementarias, las hidroeléctricas, las térmicas. Hay hidroeléctricas como el caso de Machu Picchu y hay otras generadoras térmicas que es básicamente la combustión, ¿no es cierto?, de gas natural. Entonces, podríamos considerar que la generación de electricidad podría ser una actividad que es relativamente competitiva y no estaría sujeta a regulación. La segunda actividad es la transmisión, que básicamente se basa en instalaciones encargadas de llevar electricidad desde las zonas de producción, desde las hidroeléctricas a las de demanda, es decir, a las ciudades. En el Perú existe un plan de inversiones en transmisión que es generalmente licitado, ganado por empresas que ofertan a menores costos. Entonces hay cierto elemento de competencia, no en la operación, sino antes, ¿no es cierto?, en la licitación. La competencia se da en la etapa de licitación, la competencia ex ante. En la parte de operación, que está a cargo de una entidad que busca lograr el equilibrio entre la oferta y demanda conformada por los agentes del sistema, ¿no? Del sistema integrado, ¿no es cierto?, de electricidad para el caso peruano. Y la quinta es la distribución y comercialización minorista, que es la que se basa justamente en distribución de redes en las ciudades, en áreas rurales. Estas son las que constituyen monopolios naturales regionales, como el caso de Electrosureste, por ejemplo, los cuales, debido a que se basan en redes y se cumplen todos esos criterios, esas características que habíamos conversado referente al monopolio natural, el concepto de subaditividad de costos, se constituyen como monopolios naturales, los cuales son generalmente regulados mediante un esquema de incentivos. Entonces, básicamente, la formación de tarifas a los clientes residenciales tiene toda esta etapa, va desde la generación, pasa por la transmisión de la electricidad, pasa a la distribución y finalmente la comercialización. La generación, recuerdan que es generado la electricidad a través de hidroeléctricas, a través de centrales térmicas, la cual es transmitido por cableado de alta tensión a lo largo del territorio nacional. Luego esa alta tensión es distribuida y luego es comercializada finalmente a los hogares. Entonces, esta es la etapa desde la generación eléctrica hasta los hogares. Entonces, en cada una de esas etapas hay tarifas. Por ejemplo, hay un precio de potencia, hay un precio de potencia marginal en hora punta y hay un precio de energía fuera de punta. Entonces, hay un precio de potencia, un precio base, un precio que se cobra en horario punta y un precio que se cobra fuera de horario punta. Recuerden, cuando veíamos el esquema de tarifas de peak load pricing, este tipo de servicio público, como el caso de electricidad, tiene esa estructura cíclica en la demanda, ¿no es cierto? Periodos de alta demanda, periodos de baja demanda. Entonces, en cada uno de esos periodos, ¿no es cierto?, se cobran distintos cargos. Desde la generación, la transmisión se utiliza o se aumenta un cargo llamado peaje de conexión al sistema principal de transmisión, kilowatts en términos de kilowatts. Este es un valor al 2010 para el caso de Lima Metropolitana. La distribución
tiene otros cargos, que es el valor agregado de distribución de media tensión. Recuerden que desde la generación y la transmisión es cable de alta tensión, luego pasa a media tensión y luego pasa a baja tensión, que son en términos de kilowatts por mes, tanto de media como de baja, para finalmente todo esto llega a la parte de comercialización a los hogares, la cometida final a los hogares, donde se establece un cargo, un costo, una tarifa fija mensual por cliente. Lo demás es por kilowatts, ¿de acuerdo? De este valor. Entonces, la conversión se utiliza todas estas características, son fórmulas técnicas que van desde el precio de potencia marginal, que estructuran el precio de energía marginal en hora punta, el precio de energía en fuera de punta, la etapa de transmisión, la etapa de distribución de media tensión y distribución de baja tensión hasta un cargo fijo. Entonces, el cargo único por energía se construye en base a toda esta estructura, ¿no es cierto?, de tarifas de cada una de las etapas y se determina un valor, que es este valor final, el cual es el que se le cobra a los clientes, al cliente final, que podría ser en base a un consumo mensual aproximado de 150 kilowatts hora, que es básicamente un consumo promedio o estándar de una vivienda en un ámbito urbano. El pago mensual está constituido por esos costos, cómo se ha estructurado todos esos costos. Recuerden, este es el cargo único por energía, se ha estructurado incorporando toda esta secuencia, desde acá hasta acá, constituye este cargo. Utilizando toda esta fórmula de conversión, se ha determinado un cargo determinado para ese valor de 27.24 soles, ¿no es cierto?, por kilowatts hora, asumiendo un consumo mensual de 150 kilowatts hora. El pago mensual, ¿no es cierto? Un pago mensual sería el consumo, la cantidad consumida, más el cargo único de energía y el cargo fijo. Entonces, este es el cargo fijo. Recuerden, tarifa de dos partes. Tenemos la tarifa, una parte fija más una parte variable. El cargo fijo es este y el cargo variable se construye en base a todo esto. Entonces, esta es la parte variable, ¿no es cierto?, que es una tarifa variable por la cantidad consumida, que es esto, más un cargo fijo, que es este concepto cargo fijo mensual por cliente. Entonces, esta es la parte variable y esta es la parte fija de esta tarifa de dos partes. Entonces, finalmente, el pago mensual, siguiendo este ejemplo, sería de alrededor de 43 soles. Recuerden que esto es para el año, un ejemplo, para el año 2010, para el caso de Lima Metropolitana. Entonces, más o menos así es como se estructura las tarifas de energía eléctrica, desde el proceso de generación hasta el proceso de comercialización, incluyendo un cargo fijo, incluyendo un cargo variable por consumo mensual en términos de kilowatts hora. Entonces, en la práctica, los clientes del servicio público, en este caso regulado, tienen a su disposición diferentes opciones tarifarias en las cuales, en base a una serie de factores que consideran sus patrones de consumo, se transfieren los costos de provisión de servicio. Entonces, básicamente las opciones tarifarias dependerán del nivel de tensión media o tensión baja. Recuerden, la tensión baja es monofásica, ¿no es cierto? El servicio monofásico o trifásico en algunos casos. En temas industriales se utiliza otro tipo de instalación. Sin embargo, la mayor parte de los clientes regulados, alrededor del 92%, se encuentran en la opción tarifaria BT5, que es una opción tarifaria diseñada para clientes residenciales, es decir, para hogares.
que consiste en un cargo de energía unitario, como lo vimos anteriormente, un cargo de energía unitario, este cargo, ¿no es cierto?, que ha sido desarrollado a través de toda esta secuencia de esta ecuación, ¿no es cierto? Y un cargo fijo mensual, además de los costos de alumbrado y reposición y mantenimiento de la conexión. Si ustedes revisan pues tienen a la mano quizá acceso a algún recibo eléctrico de electricidad, ¿no es cierto? Pueden ver la categoría o la tarifa, la categoría tarifaria en la que se encuentra. Generalmente debería ser el BT5 y ahí se encontrarán para el caso de Cusco en particular, justamente cómo es la estructura de cargos en tarifación eléctrica, que debe tener esta estructura, no con este detalle, por supuesto, pero detrás de eso ya saben ustedes más o menos cómo es que se construyen esas tarifas desde la generación, la transmisión, la distribución hasta la comercialización y que es una tarifa de dos partes, una tarifa que ya le hemos visto, ¿no es cierto? Una tarifa no lineal que tiene una parte fija, que es el cargo fijo mensual, y una parte variable en función del consumo que está relacionado con la conversión de un cargo único por energía. Entonces, recuerden que también se aplican subsidios cruzados entre consumidores urbanos hacia consumidores rurales, un poquito a la Ramsay-Feldstein, recuerdan cuando veíamos ese esquema tarifario. Entonces, hay clientes que consumen más de 100 kilowatts, son los que subsidian a los que consumen menos de 100 kilowatts. Es decir, generalmente este consumo se da en áreas urbanas y este consumo se da en áreas rurales. Entonces hay un esquema explícito o hay un esquema de subsidio explícito desde áreas urbanas hacia áreas rurales. Entonces, ¿cuáles son las características económicas y de regulación de la distribución de electricidad? Recuerden que la distribución de electricidad tiene características de monopolio natural. En ese sentido, ¿no es cierto? Es necesario regular la entrada para impedir el uso ineficiente de los recursos, básicamente por la presencia de economías de escala. Desde esta red se suministra el servicio a clientes finales, tanto residenciales, comerciales, pequeña industria y alumbrado público. En la distribución existen economías, se explican por la densidad de los clientes, es decir, es menos costoso el suministro unitario en una zona de alta densidad poblacional que uno de baja densidad poblacional. ¿Cómo se explica esto? Una alta densidad, digamos, es que si tenemos varias casas, ¿no es cierto? Varias casas juntas, ¿no es cierto? La distribución de la red es más eficiente, se necesita para empezar menos cableado, mientras que para una área con densidad poblacional más baja, ¿no es cierto? Como ustedes ven acá, entonces se necesita mucho más cableado, mucho más cosas para constituir la red. Entonces, en este área más densa es menos costoso el suministro unitario, mientras que en áreas menos densas poblacionalmente, como en este caso, el costo de provisión del servicio es más alto. Acá los costos son más altos, mientras que en esta área más densa los costos son más bajos, justamente por esas economías de redes que se generan en contextos poblacionales de elevada densidad poblacional. Entonces, la distribución eléctrica tradicionalmente ha sido regulada con la metodología del costo de servicio, aunque desde los años 80 se reconoció la necesidad de crear incentivos a la eficiencia y no reconocer costos presenciados por los concesionarios, es decir, no promover las ineficiencias productivas. Entonces, básicamente, en la distribución son monopolios regionales, ¿no es cierto? Monopolios naturales regionales. Entonces, por ejemplo, el caso el del NOR provee electricidad para el cono norte, la parte norte de Lima, Luz del Sur para la parte sur, hay Electro Oriente, hay Electropuno, Electro Sureste es el que nos interesa porque provee de electricidad para Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Al 2019 tenía un valor un número de clientes de alrededor de 306,000 clientes.
bueno, esta cantidad se ha crecido, ¿no? Habrá crecido, actualmente debe llegar por lo menos al medio millón de clientes. Y así como ven ustedes, acá hay distintas empresas de distribución eléctrica que se constituyen como monopolios naturales. Si en un área de concesión existieran dos empresas distribuidoras de electricidad, la inversión necesaria por consumidor más que se duplicaría debido a la existencia de economías de escala y de densidad. Es decir, esto justifica la existencia del concepto de subaditividad de costos. Es más eficiente, recuerden, el concepto de subaditividad implicaba que el hecho de que un servicio se haga por una sola empresa es menor, ¿no es cierto?, que el costo, perdón, el costo de proveer un servicio por dos empresas, que sea por una sola empresa, es menor que ese costo se haga de manera individual por dos o más empresas. Entonces, es más eficiente que se provea un servicio por una sola empresa que por dos empresas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto implícito de subaditividad de costos. Entonces, hablemos ahora de la regulación por tasa de retorno. La regulación por tasa de retorno es un esquema histórico de regulación implementado principalmente o inicialmente en Estados Unidos. Hay un caso típico, ¿no es cierto?, ejemplar que es la regulación de las telecomunicaciones. En particular, la regulación por tasa de retorno se aplicó inicialmente al sector de telecomunicaciones, a la regulación de una empresa que se llama AT&T, que es una empresa algo así como Movistar, pero muchísimo más grande. Básicamente, la regulación por tasa de retorno busca obtener un segundo mejor, ¿no es cierto? Es decir, un precio que esté por encima del costo marginal, justamente porque es un monopolio natural, pero un precio que esté muy próximo al costo medio. ¿Recuerdan? Esta es la solución de segundo mejor. Con esa solución de segundo mejor se asegura, ¿no es cierto?, que la empresa no pierda ni gane, ¿no es cierto?, cubra sus costos, sus elevados costos fijos. Entonces, la idea acá es justamente encontrar un vector de precios, estos precios, un esquema de precios óptimos que le permitan a la empresa cubrir los costos de este tipo de empresas, ¿no es cierto? Que sean justas, ¿no es cierto? Que sean justas, que sean tarifas justas para la empresa, pero también socialmente justas para la sociedad en un contexto de monopolio natural. Entonces, los ingresos de la empresa regulada se calculan de acuerdo a los costos de operación, a los costos de mantenimiento y a los costos de capital. Entonces, los ingresos se comparan contra los costos de operación y mantenimiento, los costos de capital más una depreciación. Acá R es la tasa de retorno conocida al capital y K es la base del capital o generalmente el activo fijo neto. Como habíamos visto en clases anteriores, la regulación por tasa de retorno es un esquema regulatorio intensivo en la obtención de información, lo cual es costoso. ¿Recuerdan el concepto de contabilidad? Concepto de contabilidad regulatoria. ¿De acuerdo? Es muy relevante esto. La idea de la contabilidad regulatoria es estandarizar, ¿no es cierto?, para el regulador la información que vaya a obtener de las empresas reguladas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy intensiva en información, sobre todo o principalmente, eh, 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 principalmente en términos de información sobre los costos, justamente estos costos relacionados, ¿no es cierto? Tanto ingresos como los costos de operación y mantenimiento, el capital y la depreciación. Es intensivo en ese tipo de información. También la inversión, el horizonte de tiempo del activo y la tasa de descuento permiten calcular la remuneración del capital y la depreciación. Entonces es particularmente relevante también
para determinar el tema del activo, la tasa de descuento y la remuneración, ¿no es cierto?, al factor llamado capital y también la estimación de la depreciación del capital. Entonces, es un esquema basado en costos y no provee incentivos suficientes para la reducción de costos e innovación. Esto podría generar ineficiencia productiva. Como hemos discutido anteriormente, es un esquema que genera incentivos a la sobrecapitalización. Entonces, justamente la sobrecapitalización se ve acá y esto se había llamado, lo habíamos conocido o denominado como el efecto Haber-Johnson, que también podría generar ineficiencias productivas. Necesitamos calcular R, ¿no es cierto? Y existen dificultades para calcular justamente una tasa de retorno, entre comillas, justa. Entonces, ¿cómo se calcula una tasa de retorno? Como economistas sabemos que hay distintos modelos financieros, probablemente uno de los más usados es el KPM, pero hay otros que es el capital promedio ponderado por activos, ¿no es cierto? Son métodos que se utilizan generalmente para obtener, para estimar valores de los activos, ¿no es cierto? Para determinar precios de los activos. En este caso, la tasa de retorno, que se pueden estimar a través del WACC, el valor ponderado del capital, o el modelo financiero de valoración de activos KPM. Como habíamos mencionado, es altamente intensivo en información, por lo tanto, genera altos costos para la regulación. Puede haber un excesivo riesgo puesto en los consumidores, es un esquema poco adecuado si la tasa de innovación de la industria es alta. En el caso del sector eléctrico, relativamente no, porque digamos la electricidad se genera desde hace más de 100 años, entonces la tecnología para generar electricidad ha cambiado relativamente, pero en el caso peruano pues no tenemos plantas nucleares o cosas así, entonces digamos la tasa de innovación en el sector eléctrico digamos no es tan alta como en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo. Hay incentivos para el subsidio cruzado, como lo habíamos visto, hacia segmentos competitivos, y competitivos, es decir, partes urbanas hacia rurales. Se da incentivos para una provisión de un estándar de calidad relativamente alto. Es un esquema adecuado cuando existe incertidumbre, cuando los concesionarios son muy adversos al riesgo, es decir, al nivel de inversión, cuando se necesitan inversiones de gran magnitud, como en el caso de la inversión en la distribución, ¿no es cierto?, que tiene que plantearse, desarrollarse redes enormes a lo largo de ciudades. Y hay un rezago regulatorio, esto genera incentivos a la reducción de costos, y eso es distinto al esquema de precios tope que vamos a ver anteriormente. ¿A qué se refiere con un rezago regulatorio? Recuerdan, la empresa determina un precio, luego informa sobre sus ingresos y costos. Estos costos son analizados por el regulador y ve si están bien, no están bien, cumplen o no con los criterios de determinación de una tasa de retorno razonable a esas inversiones y luego se determina un esquema óptimo y luego se va a ese proceso. Pero entre lo que se determina el precio óptimo y el precio iniciado o el precio inicial determinado por la empresa, hay una demora, ¿no es cierto? Porque el regulador justamente tiene que, primero el regulado, la empresa regulada tiene que generar la información sobre ingresos, costos, el regulador tiene que analizar toda esa información para determinar de manera adecuada un esquema de precios óptimos. Entonces, esto puede pasar por lo menos 6 meses. Entonces, durante esos 6 meses, el monopolio está aplicando una tarifa, probablemente esta tarifa sea más alta que esta tarifa óptima y esto sea más alto, ¿no es cierto?, que el costo marginal. Entonces, en este periodo de desfase, de rezago regulatorio, pues la empresa, el monopolio, está abusando de su poder de mercado. Entonces, vamos a ver la regulación de distribución en el caso peruano, ¿no es cierto? Particularmente el caso de distribución de electricidad. Acá tenemos que tener claro que se reconoce la característica de monopolio natural en la distribución, por lo cual las tarifas se fijan conceptualmente en base a un costo medio eficiente que resulta de la provisión adecuada de incentivos para reducir costos.
Se tratan de reducir los problemas de sobrecapitalización, es decir, el efecto el efecto que habíamos llamado Average-Johnson. El efecto Aber-Johnson se trata de minimizar, ¿no es cierto?, usando el concepto de empresa modelo. ¿Qué cosa significa una empresa modelo? Una empresa eficiente, que tiene en esa parte de costos, de inversiones, rubros eficientes, ¿no es cierto? Una empresa modelo. Y se compara con alguna empresa, por ejemplo, Electrosur, Electrosureste, Electrosureste. Entonces, la idea de esto es comparar el desempeño de una empresa que opera realmente con un modelo de empresa, ¿de acuerdo? Que tiene determinada estructura de costos y determinada estructura de capital. Entonces, toda la información que ofrece Electrosur se compara con esta empresa modelo. Esta comparación, ¿no es cierto? Esto de empresa modelo se da en industrias como la de electricidad, cuya tasa de desarrollo tecnológico, digamos, no es tan alta como en otros sectores. Entonces se definen sistemas eléctricos típicos, ¿no es cierto?, basados en densidad de instalaciones, clientes y cargas. Justamente esas tarifas de estructuras BT, ¿no es cierto? Hay 1, 2, 3, 5, es una de las categorías para residenciales. En el caso de Osinermin, el encargado en definir las características y número de sectores. Entonces, toda esta clasificación de usuarios, ¿no es cierto?, la determina Osinermin, sobre la base de los cuales se calculan los costos eficientes de suministro. La tarifa de distribución se calcula cada 4 años. Entonces, este proceso de precio, de determinación, análisis de tasa de retorno del R y los nuevos precios óptimos demora al menos 4 años. ¿De acuerdo? Entonces se consideran los costos asociados al usuario independientemente del consumo, pérdidas estándar de energía y potencia, que también se dan, costos estándares de inversión, costo estándar de operación, mantenimiento por unidades demandada, etcétera. Entonces, todos estos costos de la empresa modelo se consideran, se analizan justamente para determinar una tasa de retorno y con eso el ajuste de precios. Entonces, esa revisión, ese ajuste de precios se da a cada 4 años. Bueno, estos son los sectores, el sector 1, 2, 3, que determinan esas tarifas BT, ¿no es cierto? Entonces hay sectores típicos, hay un sector urbano de alta densidad, ¿no es cierto? Urbano de media densidad, urbano de baja densidad. Hay un sector 4 que es una mezcla entre urbano y rural, podríamos llamarles zonas periurbanas. Hay sectores rurales y un sector especial llamado Coelvisa. ¿Cuáles son los sectores típicos y sistemas modelo para el sector urbano de alta densidad? Una empresa responsable es la Edelnor y corresponde al sistema eléctrico de Lima Norte. Para el caso de urbano media, por ejemplo, Piura es una clasificación de área urbana de media densidad. Camaná, no sé si conocen, esa es otra área urbana de baja densidad. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente es donde se determinan básicamente las empresas responsables. Eso es solamente un ejemplo de cómo se determinan sectores y descripciones, ¿no?, de los sectores típicos en el caso de la regulación eléctrica, la distribución. Entonces, los costos asociados al usuario son básicamente la lectura del medidor. Esto es independientemente del consumo, o sea, no dependen del consumo eléctrico. Entonces hay una personita, ¿no es cierto?, un trabajador de estas empresas que van a las casas a medir el consumo. Entonces eso nos cobra, ¿no es cierto?, como un cargo fijo, ¿no es cierto?, que es la lectura del medidor, el procesamiento de la factura, también nos cobran, el reparto de la factura,
sabrán que las facturas llegan, ¿no es cierto? O los recibos llegan a nuestras casas, eso no es gratis, eso nos cobran, y también nos cobran por cobrarnos la factura. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son los costos asociados a los usuarios, que los usuarios deben pagar de manera independiente si consumen o no consumen electricidad. Las pérdidas, hay un reglamento sobre pérdidas de electricidad. ¿Qué es pérdidas? Es cuando roban, por ejemplo, en algunos casos, del poste lo pelan y roban electricidad. Entonces eso es una pérdida porque eso no es facturado, ¿no es cierto? Entonces generalmente eso se trata de establecer, se trata de, digamos, prevenir y cobrar, por supuesto, por esas pérdidas. Generalmente pueden haber pérdidas por fallas técnicas, pero generalmente son esas pérdidas atribuibles a robo de energía, que es, digamos, que es bastante usual, desafortunadamente, para nuestros contextos, ¿no? Para el contexto peruano. Entonces, el VAT es básicamente una categoría, ¿no es cierto? Una categoría que es el VAT, es el costo estándar de inversión, operación y mantenimiento por unidad de demanda suministrada. Recuerden, eso es el VAT. Entonces, básicamente, ese VAT se calcula como un costo total anual que corresponde a una anualidad del valor nuevo de reemplazo correspondiente al costo estándar de inversión de un sistema económicamente adaptado más los costos de explotación o costos fijos de operación y mantenimiento. Entonces, en otros términos, el VAT no es otra cosa que el valor relacionado con el capital más los costos de explotación, los costos operativos. Esta es la parte de retribución o remuneración del capital, mientras que esto es la operación misma del servicio. Entonces, a esa suma, a ese agregado se le llama el VAT. El BNR, el valor nuevo de reemplazo, es el costo de renovar obras, bienes físicos destinados a presentar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes. Entonces, no sé si ustedes ven que a veces hay unas camionetas de Electrosur, ¿no es cierto?, que están haciendo reparos en estas pequeñas cajas que hay en los postes, que son los tensores, ¿no es cierto?, el que cambia justamente eso es lo que cambia la tensión de media a tensión baja. Entonces, eso es básicamente este valor nuevo de reemplazo. Ese tipo de actividades, por ejemplo, ven que hay en la ciudad, ¿no es cierto? Cuando caminamos, vemos camionetas de Electrosur haciendo reparaciones en postes, haciendo reparaciones en estas cajas, siempre haciendo chequeos. Eso es el valor nuevo de reemplazo, ese es el costo. ¿De acuerdo? Más los costos de fijos de operación y mantenimiento. ¿De acuerdo? Eso constituye el VAT. Luego se calcula un VAT unitario, que es considerado la proyección máxima de la demanda del sistema eléctrico para los próximos 5 años. Un VAT unitario, que es esos costos en función de la máxima demanda, ¿no es cierto?, por kilowatts. Entonces, el cálculo del VAT supone la realización de importantes estudios de costos, tanto del BNR como los costos de operación y mantenimiento. Entonces, bueno, esta es una fórmula de cómo se obtiene una anualidad. Esto no voy a entrar más a detalle sobre esto, pero generalmente las etapas para un estudio de costos de este VAT, recuerden que este VAT es igual a una proporción del valor nuevo de reemplazo más los costos operativos, ¿no es cierto?, de operación y mantenimiento. Entonces, para calcular estos costos tienen etapas, ¿no es cierto? Básicamente se analiza el valor de reemplazo del sistema eléctrico, de inversiones, costos de explotación, se hace una revisión de todos esos estudios, se hace una estructuración de la empresa modelo. Recuerden que todo esto sirve para comparar con una empresa modelo que tiene todas estas estructuras y luego con todo este análisis, este es un proceso bastante técnico, que luego se determina el cargo fijo, el valor agregado de distribución, el valor agregado de distribución de media, de baja, las de pérdidas estándar de distribución, factores de economía a escala y algunas fórmulas de reajuste para determinar finalmente el
precio óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, los estudios de costos de ese valor de renovación suponen la elección de tecnologías adaptadas tanto para media tensión, que son redes aéreas, que es lo que más tenemos, redes subterráneas, que son más costosas, equipos de protección, seccionamiento, que son esas cajitas, ¿no es cierto? De una torre de alta tensión, se habrán visto, pasa a una caja más pequeña y luego va una acometida, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es seccionamiento de la electricidad. Alta tensión va desde la transmisión, ¿no es cierto? Pasa a media y luego a baja tensión, que es lo que finalmente nosotros tenemos en los hogares. Para la baja tensión hay subestaciones de distribución de media-baja, que son estas, pueden ser por red aérea, red subterránea y alumbrado público. Entonces acá viene la pregunta, ¿por qué en nuestros casos, en nuestras ciudades, si ustedes ven tanto en Cusco, en Lima, ¿no es cierto? El cableado eléctrico generalmente está encima de las calles, ¿no es cierto? En unos postes, en las calles, está ahí, parece un enredo y además se mezcla con las tarifas, con los cables de telecomunicaciones, etcétera. ¿Por qué está así? En otros países, en otros países, principalmente en países en desarrollo, casi todas las redes son subterráneas, no se ven estas marañas de cables, ¿de acuerdo? Porque en el caso peruano, sí, porque, bueno, pues estas redes son más baratas. Imagínense tener redes subterráneas, sería picar, ¿no es cierto? Picar las calles, generar todo un problema. Entonces, ¿eso qué significaría si tuviéramos redes subterráneas? Más caro, pues, el valor de la electricidad, mucho más caro. Entonces, y el mantenimiento, los costos de mantenimiento y operación de ese tipo de redes son más caros porque justamente son subterráneos. Entonces, para evitar eso, para ofrecer energía un poco más barata, es que hay esas redes que a veces son, digamos, eh, desprolijas, digamos, ¿no? Em, en los costos de operación y mantenimiento, los costos de explotación son determinados a través de costos de explotación técnica, que son básicamente actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones, considerando nuevamente una empresa modelo. Se consideran costos de materiales, mano de obra, transporte y equipos necesarios para todas esas actividades. Hay costos de explotación comercial, que son los costos de actividades de atención al usuario, que hay costos indirectos, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de organización, ¿no es cierto?, que tenga la empresa, asignación de costos de gestión, costos de administración, costos de contabilidad y otros relacionados a un concepto de empresa modelo. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa de retorno se calcula en base a los ingresos, a los costos, tanto a este flujo, ¿no es cierto? A un flujo neto de ingresos, costos, con el se ajusta el VAT o no, y se establece la tasa de retorno. Justamente esta es la tasa de retorno y ese valor simplemente se determina como en lo que veíamos en cualquier fórmula de matemática financiera, en cualquier flujo de costos, la tasa interna de retorno es aquella justamente que hace que este valor sea igual a cero. Y se determina justamente una tasa interna de retorno que debería estar en función a los estándares de una empresa modelo entre el 8% y el 16%. Muy bien, eso es lo que quería mostrarles ahora. La diapositiva está disponible para que ustedes lo revisen con más calma y también pueden entrar a la página web de Ocinermin, donde hay detalles más técnicos o mayores detalles sobre el proceso de regulación de empresas tarifarias, la regulación tarifaria de empresas eléctricas. Perdón. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario?